Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Hay momentos en los que el mundo parece más pequeño que nunca. Viajas, trabajas, diriges equipos, recibes estudiantes de media Europa, comercias con proveedores de diferentes continentes y de repente te das cuenta de algo sorprendentemente simple. Las culturas no solo hablan idiomas distintos, sino también piensan y sienten distinto. No es solo una cuestión de palabras, de gestos o de protocolos. Es una cuestión de cómo interpretamos la realidad. A veces lo descubres de forma suave, casi divertida, como cuando un estudiante neerlandés entra en mi despacho y me dice directamente: Josep, esto no funciona, hay que cambiarlo. Sin filtros, sin adornos. Y tú te ríes por dentro porque admiras esa honestidad desnuda, pero también porque sabes que si ese mismo comentario viene de un estudiante español, aparecerá envuelto en 1000 matices. Oye, no está mal, pero quizá podríamos revisar una cosita, ¿no? Otras veces el choque es un poquito más profundo. Cuando en una reunión, por ejemplo, con italianos todos hablan a la vez, se interrumpen, gesticulan y aún así todos se sienten escuchados. Y tú, que vienes de un entorno un poquito más lineal, piensas, ¿pero alguien está siguiendo un orden aquí? Hasta que descubres que sí, un orden que puede no ser racional a tu vista, pero es orgánico, emocional y cultural. El mundo intercultural es un espejo que te devuelve una pregunta incómoda. ¿Sabes realmente cómo funcionas tú? Porque entender a los demás empieza inevitablemente por entenderte a ti mismo. Hace unos años, un lingüista británico llamado Richard D. Lewis observó algo fascinante. Aunque cada cultura es única, existen patrones claros, casi predecibles, de cómo la gente se comunica, toma decisiones y entiende la autoridad. Después de décadas trabajando con líderes diplomáticos, empresas y gobiernos, Lewis creó un modelo sencillo en apariencia, pero poderosamente profundo. El triángulo intercultural, o el modelo de Lewis. Un triángulo con 3 grandes vértices, 3 formas fundamentales de ver el mundo. Por una parte tenemos los lineal-activos, estructurados, planificados, directos. Por otra tenemos los multiactivos, emocionales, relacionales, flexibles. Y después tenemos las reactivas, las personas reactivas, más reflexivas, diplomáticas, armónicas. 3 estilos que no juzgan, no jerarquizan, no señalan lo correcto o lo incorrecto, simplemente describen cómo somos. Y lo más interesante, la mayoría de países no están en un vértice puro, sino en algún punto intermedio, mezclando energías, herencias y hábitos. Por esto, en este episodio de Mindcast 30 de hoy, te propongo un viaje por 3 grandes formas de pensar, de hablar y de entender la realidad. Un viaje que no pretende simplificar el mundo, sino hacerlo más comprensible. Un viaje que, si trabajas con personas, y todos trabajamos con personas, te ayudará a evitar choques, a leer señales ocultas y sobre todo a comunicar un poquito mejor. Bienvenidos al Triángulo Intercultural de Lewis, el episodio de hoy. Richard Lewis fue un lingüista, consultor y formador intelectual británico que dedicó más de 30 años a observar cómo líderes y profesionales de distintos países interactuaban entre sí. Desde Japón hasta Finlandia, desde México hasta Corea del Sur. Lewis detectó patrones en la comunicación, la toma de decisiones, la relación con el tiempo y la manera de gestionar conflictos. Su gran descubrimiento fue que las diferencias culturales no son aleatorias, sino que se agrupan alrededor de 3 grandes tendencias universales. Ninguna cultura es totalmente una cosa u otra, pero casi todas se aproximan claramente a uno de estos vértices. En 1996 publicó el libro When the Cultures Collide, cuando las culturas colisionan, donde presentó el modelo de Lewis, el triángulo donde cada vértice representa un estilo de comportamiento cultural predominante.
El modelo se volvió extremadamente popular en empresas internacionales porque es más fácil de visualizar, simple de explicar y altamente práctico para evitar malentendidos en equipos, sobre todo multiculturales, que es la tendencia de los últimos 30-40 años. Lewis recopiló datos en miles de reuniones empresariales, entrevistas con diplomáticos y líderes, seminarios internacionales y observación directa. No es un modelo académico puro, sino un modelo aplicado, nacido de esta práctica real. Hoy se utiliza en universidades multinacionales, escuelas de negocios y formación de expatriados en todo el mundo. Este triángulo tiene por definición, tres ángulos, pero también tres vértices. Por una parte, en uno de estos ángulos tenemos las culturas lineal-activas. Estas son las que más o menos estructuran la realidad de una forma un poquito más lógica, secuencial, racional. Su pensamiento avanza en línea recta, paso 1, paso 2, paso 3. Valoran la planificación, el orden, la puntualidad, la claridad. El tiempo es una línea que no se debe romper. La comunicación suele ser directa, clara y orientada a los hechos. Se privilegia la precisión verbal. Di lo que quieres decir. Las reuniones tienen agenda, las agendas se siguen, y si no se siguen, hay frustración. En estas culturas, la palabra dada es un contrato emocional fuerte. Las promesas se cumplen porque representan coherencia y responsabilidad. El estilo de negociación es objetivo. Datos, cifras, pros y contras. Hablo en primera persona, 4 años en Países Bajos. Esto fue un choque grande y un cambio de paradigma en la manera de entender las relaciones humanas y sobre todo los tratos que se hacen. Ahí tienen una frase muy interesante que es Absprache is an Absprache, que es un deal en inglés, ¿no? Que sería como un apalabramiento, algo que un trato es un trato, es así, un trato es un trato y esto no se negocia. Por tanto, cuando das la mano, estás cerrando un trato muy fuerte. Esto sería un ejemplo de cultura lineal activa. En el ámbito laboral se valora la eficiencia, la preparación previa y la documentación. Se escucha sin interrumpir, no por timidez, sino por respeto al turno. Y en general, la emoción se considera un elemento privado. Y no se mezclan emociones con decisiones importantes. Países típicamente lineal activos incluyen, como hemos dicho, Países Bajos, Alemania, Suiza, Escandinavia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. España y Francia también tienen elementos lineales, aunque más mezclados con multiactividad. En este caso, la fortaleza de los lineal activos es la previsibilidad. Su gran debilidad, la rigidez. Cuando trabajan con culturas más flexibles pueden percibirlas como caóticas. Cuando tratan con culturas reactivas pueden parecer demasiado pushy o impacientes. Pero su intención casi siempre es buena. Claridad, profesionalidad, eficiencia y coherencia. A continuación, en el otro vértice, tenemos las culturas multiactivas, que son, estas funcionan desde la emoción, la relación humana, la flexibilidad y la simultaneidad. No seguimos porque aquí nos incluimos una línea recta, sino varias. Y no porque seamos o sean desorganizadas, sino porque la prioridad nunca es el plan, sino la persona. En estas culturas se habla mucho, se negocia intensamente, se improvisa, se interrumpe, se adapta. La comunicación es rica, gestual y cálida. La vida social y profesional se entremezcla sin barreras rígidas. La agenda es una herramienta, pero no un dogma. Se puede ajustar si aparece algo más importante o urgente. A diferencia de los lineales, aquí el tiempo no es una línea, es un círculo, y ese círculo encajan emociones, cambios y relaciones que deben ser cuidadas. Los multiactivos valoran la intuición, la creatividad, la persuasión. La negociación es mucho más emocional. Convencer, seducir, ganarse la confianza. Las decisiones se revisan constantemente, nada está cerrado del todo. Países típicamente multiactivos incluyen, sí claro, España, Italia, Portugal, América Latina, Grecia, Turquía, algunos países árabes y también parte de Europa del Este, casualmente. Su gran fortaleza es la adaptabilidad humana, su gran debilidad la falta de estructura temporal. En equipos multiculturales pueden parecer desordenados o impredecibles, por ejemplo para pueblos germánicos o nórdicos, pero también suelen ser extraordinarios gestionando crisis, negociando, improvisando y creando ambientes humanos sólidos. Para poner otra vez un poquito de ejemplo de los Países Bajos, estando en contacto y trabajando con compañeros también que éramos de aquí, siempre hablábamos lo mismo, que son muy buenos organizando, pero muy malos improvisando, ¿no? Entonces, si la solución está fuera de la caja cuadradita que tienen ahí en su cabeza, pues parece que les cuesta un poquito ver esa solución
improvisada que puede en un momento dado en una empresa ayudar a solucionar un problema, por ejemplo. Luego tenemos las culturas reactivas, que son las más orientales. Valoran la armonía, la cortesía, la escucha profunda, la diplomacia. Aquí la comunicación nunca es brusca, las palabras se eligen con mucho cuidado porque tienen consecuencias sociales muy importantes. No se contradice a nadie en público, no se genera conflicto si se puede evitar. Son culturas donde el silencio comunica tanto como la palabra, donde la pausa no es una incomodidad, sino un respeto, y donde la autoridad se entiende como responsabilidad comunitaria y no como una jerarquía dura. Su estilo de negociación es paciente observador. Primero escuchan, luego opinan. Primero analizan, luego deciden. Priorizar la relación antes que el acuerdo es una norma sagrada. Y el tiempo aquí tampoco es lineal, sino más bien contextual. Lo que importa no es cuándo, sino cómo y con quién. La rapidez no es virtud, la prudencia sí. Países reactivos, sí, claro. Podemos imaginar, ¿no? China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Tailandia. Su gran fortaleza es la sensibilidad social y el control emocional. Su gran debilidad, la dificultad para comunicar desacuerdos abiertamente. Los lineales pueden percibirlos como pasivos, los multiactivos pueden pensar que son fríos, pero su estilo es un equilibrio entre relación, reflexión, prudencia, y todo esto funciona extraordinariamente bien en las sociedades de alta cohesión. Por ejemplo, vamos a hacer unos cuantos ejemplos prácticos de esos tres estilos, ¿vale? Ejemplo lineal activo. En una reunión con alemanes, cada persona habla cuando le toca, no se interrumpe, la agenda se respeta y las decisiones se documentan inmediatamente. Un ejemplo multiactivo. Una negociación con italianos o españoles, se habla mucho, se mezcla lo personal, lo profesional, todo muy rápido, se cambian puntos sobre la marcha, improvisación, pero también mucha creatividad y alegría. Ejemplo reactivo, una reunión en Japón, largas pausas, escucha profunda, ningún desacuerdo, explícito, la decisión final llega días después porque primero debe haber un consenso interno. Y así un poquito hemos hablado de los tres vértices, pero también ya hemos mencionado claro, que no hay solo tres vértices entre medio, hay caminos. Y estas culturas combinan características, ¿no? Digamos, las culturas intermedias que están entre esos vértices del triángulo. Por ejemplo, Francia es un poquito entre lineal y multiactiva, estructurada, pero emocionalmente expresiva. Polonia estaría también entre lineal y multiactiva, pero valoran el orden, pero improvisan si es necesario. India, multiactiva y reactiva a la vez, flexible, relacional, pero diplomática. Singapur, entre lineal y reactivo, eficiente, ordenados, prudentes, armoniosos. Reino Unido, lineal con toques reactivos, directos, pero extremadamente diplomáticos. Brasil, un multiactivo con matices reactivos. Cálidos, flexibles, pero muy conscientes del contexto social. Israel, entre lineal y multiactivos, muy directos en la comunicación, ¿no? Esa sería la parte lineal, pero altamente emocionales, adaptables y orientados a las relaciones. Esa sería la parte multiactiva. Son rápidos negociando y flexibles y frontalmente honestos. Sudáfrica estaría también entre multiactivo y reactivo, una mezcla compleja, improvisación, calidez, flexibilidad, combinadas con un respeto jerárquico y prudencia. Es decir, dinamismo y diplomacia al mismo tiempo. Después tenemos Rusia, emocionalmente expresivo, sería aquí un poquito entre multiactivos y reactivos, pero a la vez sensibles al poder, al contexto y también a la comunicación indirecta. No siguen agendas estrictas, pero tampoco confrontan directamente. Irlanda estaría entre lineales y multiactivos, que piensan de forma ordenada, pero se comunican de forma cálida, humorística, relacional. Marruecos, multiactivos, con fuerte base reactiva, ¿no? Las relaciones y la hospitalidad son esenciales, diplomacia y la cortesía también. México, cálidos, emocionales, improvisadores, pero respetuosos con la jerarquía. Aquí sería un poquito multiactivos, con una cierta sensibilidad reactiva. Y al final de todo esto tenemos Cataluña, aquí a los catalans, a medio camino entre España, multiactivos, y Europa del Norte, lineal. Un poquito más planificada que el sur, más emocional que los nórdicos. Planificación y eficiencia heredadas de Europa del Norte, flexibilidad y emocionalidad del Mediterráneo. Una identidad bastante híbrida. Así, haciendo un poquito una reflexión desde el punto de vista filosófico, que es lo que intentamos aquí en Mindcast 30, sería un poquito pensar que la mayor enseñanza del modelo de Lewis no es saber dónde está cada país, es saber dónde o entender dónde estás tú.
Porque al final toda teoría intercultural es un espejo, nos obliga a preguntarnos ¿por qué pienso así? ¿Por qué me irrita esto? ¿Por qué interpreto esta pausa como un ataque o esta sonrisa como un compromiso? La cultura no es un mapa externo, es un software interno, un sistema operativo que hemos heredado sin darnos cuenta, y cuando nos encontramos con alguien que funciona con otra lógica, sentimos fricción, y no porque el otro sea difícil, sino porque nosotros somos distintos. Las culturas lineales nos recuerdan el valor del orden, la claridad y la palabra firme. Las culturas multiactivas nos enseñan la fuerza de la emoción, la creatividad, la improvisación humana. Y las reactivas nos muestran la belleza de la armonía, el respeto y la escucha profunda. Imagina por un momento un mundo donde pudiéramos mezclar lo mejor de cada una, la eficiencia alemana, la calidez española y la prudencia japonesa. Un mundo en donde la comunicación fuese más que palabras, fuese comprensión. Lewis no creó un triángulo para separar el mundo, sino para conectarlo, para decirnos que cuando entiendes cómo piensa el otro, se abre una puerta que antes era un muro. La diferencia cultural deja de ser obstáculo y se convierte en estrategia, en empatía y en ventaja. Tal vez ese sea el mensaje más profundo. No somos prisioneros de nuestras culturas, pero podemos trascenderlas, podemos aprender otras, y en ese proceso podemos ampliarnos a nosotros mismos, ser una mejor versión de nuestro yo. Bueno, hasta aquí este viaje por este triángulo intercultural de Lewis, un episodio hoy no muy larguito, ¿vale? Muy comprimido, como siempre. Si queréis estudiarlo, pues me podéis contactar, os puedo dar algún link, y si no, seguro, por ahí, por Google y por los internetos que decimos, tenemos toda esta información. El mapa este no pretende encasillarnos, ¿de acuerdo? Sino iluminarnos, un mapa para no decirnos quién somos, sino quién podemos llegar a ser cuando entiendes al otro. Siempre un poquito ahí la empatía, ¿no? Porque al final la comunicación es un arte, pero también una responsabilidad. Y en un mundo global, liderar sin comprender culturas es como navegar sin brújula. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que piensa distinto, recuerda, no es un adversario, es una llave hacia otra forma de ver el mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos, gracias por seguir este camino de ideas, libros y filosofía aplicada a la vida. Y recuerda, como siempre te digo, que el conocimiento solo sirve si te transforma. Y si este episodio te ha hecho mirar el mundo con un poquito más de matiz, entonces hemos cumplido el propósito. Nos vemos en el próximo capítulo. Que tengáis un muy buen día.